30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo, domingo de resurrección, domingo 9 de abril. Esta es nuestra agenda para esta noche de 30:30. Primero, enfrentamientos en cárceles deja un muerto y más de 10 heridos. Enfrentamiento en diferentes cárceles en Honduras este fin de semana han dejado al menos una persona muerta y más de 10 heridos. Además, cárceles están fuera de control. Las cárceles en Honduras están fuera de control de las autoridades. La presidenta Castro, Xiomara Castro, ha anunciado una dura intervención en los centros penitenciarios. Son casi 20,000 privados de libertad en 26 centros penales del país. Padres de familia esta noche también se presentan porque se están organizando contra la ley de educación sexual en centros educativos. Ojo con esto, tiene un importante mensaje que dar esta noche. Y además vamos a tener una agradable conversación con madres de hijos autistas. Así que no se pierdan el programa de esta noche. Además, siempre les recuerdo que ustedes pueden participar en el programa con sus breves comentarios para podérselos leer y transmitir a nuestros amables invitados, o también sus preguntas breves también al 94 45 30 56. Y si está fuera del país, 504 94 45 30 56. Muy bien. Antes de comenzar a desarrollar la agenda de esta noche, solo permítame darles un adelantito de lo que tendremos más adelante. Marty Suazo tiene un hijo de 31 años de edad. Correcto. Es la presidenta de la Junta Directiva de la Fundación para el Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista en Adultos de Honduras. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, licenciado Melgar, y a Corporación Televicentro por estar apoyando Funtea. Muy bien. Y se encuentra también, Marty Suazo es madre de un joven de 31 años de edad con autismo. Marcos Diógenes. Marcos Diógenes. Y doña Lorenia López, madre de Luis Fernando Torres López, un joven de 23 años de edad con autismo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad para dar a conocer esta situación que vivimos muchos padres en este país. Muy bien, muchas gracias. Luis Fer, bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien. Muy bien. ¿Trajo su teclado? Sí. ¿Usted recibe clases de piano? Sí. Muy bien. ¿Puede interpretar una melodía para nuestros amables televidentes esta noche, así unos 30 segundos? Sí. Vamos a ver, adelante. Eso. Muy bien, bravo. Muy bien. Bravo, Luis Fer. Bravo, Luis Fer. Más adelante vamos a tener más tiempo para poder, porque Luis Fer no solo va a interpretar, no solo va a tocar el teclado esta noche, sino que además, no solo va a ejecutar el teclado, sino que además nos va a interpretar una canción. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, excelente. ¿Se dice persona con autismo o autista? Persona con autismo, porque antes de la condición, porque hay que aclarar, no es una enfermedad, es una condición, porque es una condición de vida. Antes de la condición es una persona, es un ser humano. Muy bien, ya vamos a hablar con usted, Marty, con usted, señora, y con su hijo también aquí en el programa. No se lo pierda. Prepare sus preguntas sobre el tema del autismo. Ellas presiden una fundación sumamente importante que está precisamente defendiendo, apoyando a los padres de familia, a los jóvenes y adultos también con autismo, ¿verdad? Así que, o personas con autismo. Muy bien. Enfrentamiento en cárceles, en al menos 4 cárceles, en al menos 4 centros penitenciarios del país este fin de semana. Ayer sábado de gloria y hoy domingo de resurrección han dejado al menos una persona muerta y más de 10 heridos. Les dejo un poco de video de los centros penales, porque esto ocurrió en Ilama, Santa Bárbara, ocurrió en Támara, aquí en Francisco Morazán, en el Porvenir, Francisco Morazán, y en Moroseli, El Paraíso. Vean ustedes lo que pasó.
Señores, estamos aquí. Está la gran balancera aquí en el presidio de Támara. Semejante balacera, pueden escuchar cómo está la situación. ¿Cómo se explica a usted, amable televidente, que puede estar ocurriendo esto en cárceles supuestamente de máxima seguridad? A raíz de eso, hoy la presidenta Xiomara Castro informó lo siguiente por la mañana. Sé del esfuerzo de la policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los centros penales. 12 años, 144 meses de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras, pandillas y crimen organizado público y privado no se arreglan en 12 meses. Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado. La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo. Mañana, 10 de abril, anunciaré los nombramientos y las primeras medidas de emergencia. Lo que importa, finaliza la presidenta, son los resultados. Para hablar sobre ese tema, unos minutos aquí en el noticiero, nos acompaña, y es un gusto, un privilegio que esté con nosotros esta noche, el doctor en Derechos Humanos, con estudios avanzados en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, consultor nacional e internacional con innumerables publicaciones, el doctor Joaquín Mejía Rivera. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos en 3030. Buenas noches, Edgardo, es un placer estar aquí con usted. Doctor, ¿cuál es su impresión de lo que hemos visto? Estoy seguro que usted está bien informado sobre el tema, y luego el anuncio que ha hecho la presidenta Castro. Bueno, en primer lugar, esto no es nuevo en el país y es desafortunado porque solamente refleja la grave crisis permanente y estructural que tiene el sistema penitenciario hondureño. Y de hecho, en el año 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de una visita que realizó al país, sobre todo a los centros penitenciarios, publicó un informe sobre estos problemas que hay en el sistema penitenciario. Y fíjese que hace 10 años, cuando vino la comisión, lo que estaba planteando es lo mismo que estamos viendo ahora, es decir, esta grave crisis estructural que es el resultado de la falta de políticas públicas integrales orientadas a que el sistema penitenciario cumpla con la función que establece la Constitución de la República, es decir, la reinserción y la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Y obviamente la inexistencia de políticas públicas también tiene que ver con el abandono en que ha estado el sistema penitenciario, y esto ha permitido que el propio Estado, que los guardias o que las autoridades penitenciarias hayan cedido de facto a los propios privados de libertad algunos aspectos fundamentales en la administración dentro de las cárceles, y esa es una de las grandes razones que provoca este tipo de violencia intercarcelaria. Los centros penales del país son 25, más uno más que es el primer batallón aquí en el Ocotal, donde tienen al menos unas 20 personas recluidas. ¿Están fuera de control, doctor? Sí, definitivamente, y de hecho, imagínense que primero en el 2013 hay un informe especial de la Comisión Interamericana sobre el sistema penitenciario. En segundo lugar, hay dos sentencias en el 2012 en el 2006, perdón, y en el 2012, en donde se condena al Estado de Honduras por parte de la Corte Interamericana por problemas en las cárceles. Estamos hablando del caso Álvarez López contra Honduras y el caso Pacheco Teruel contra Honduras, que tiene que ver con el incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula. En el 2010 vino el Subcomité contra la Tortura de las Naciones Unidas a hacer una visita al país y presentó 85 recomendaciones por las falencias estructurales que hay en los centros penales. Y por otro lado, en mi opinión, frente al anuncio que hace la presidenta Castro, que me parece importante, pero en lo particular, a mí me gustaría escuchar el día de mañana, que ha anunciado alguna información nueva que va a dar, es que el gobierno de la República, en primer lugar, va a implementar y aplicar las 17 recomendaciones que están en ese informe de la Comisión Interamericana del año 2013,
que el gobierno va a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana que mencioné y que implica adecuar los centros penitenciarios a la luz de los estándares internacionales para evitar este tipo de situaciones, que el gobierno va a cumplir con las 85 recomendaciones que formuló el Subcomité contra la Tortura en su visita en el 2010 y que, algo muy importante, el año pasado el Mecanismo Nacional de Prevención, CONAPRED, le presentó al Gobierno de la República una propuesta de política de rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad con enfoque diferenciado y desafortunadamente, en mi opinión, si estamos teniendo esta crisis, significa que el año pasado, cuando se presentó esa propuesta, no se tomó con el tiempo necesario y con la urgencia necesaria y que ahora estamos teniendo este problema. Entonces, al menos yo en lo particular espero que el gobierno mañana, una de las cosas que anuncie sea el cumplimiento de todas estas cuestiones que están establecidas ahí, porque ya no se trata de inventar el agua caliente. Y finalmente creo yo que es importante también recordar que en Honduras existe una oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una de las facultades es de brindar asistencia técnica al gobierno. Esta es una materia fundamental en la que la oficina de la Alta Comisionada puede dar una palabra, puede dar una asesoría muy importante. Doctor, cuando la presidenta comienza su mensaje a través de redes sociales diciendo, asegurando, afirmando, sé del esfuerzo de la policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente en los centros penales, entenderíamos que ya los centros penales no estarían en manos de la policía y la Secretaría de Seguridad, porque en el gobierno anterior estaban en manos de las Fuerzas Armadas, de militares. El año pasado el gobierno de la presidenta Castro traspasó de nuevo los centros penales al manejo de la Secretaría de Seguridad de la Policía. Hoy la presidenta dice, sé del esfuerzo, pero igual voy a intervenir enérgicamente en los centros penales. ¿Creería usted entonces que los centros penales ya no estarían en manos de la policía? Es que hay un grave problema en el país. El problema es que tenemos una institucionalidad debilitada, es una institucionalidad que no ha rendido cuentas, que no ha sido depurada efectivamente, que no ha sido reestructurada y se le entregan facultades y ese es uno de los problemas. En el caso del régimen anterior se le entregó a los militares y este tipo de cuestiones siguieron sucediendo. Ahora se le entrega a los policías y este tipo de cuestiones siguen sucediendo. ¿Qué nos indica? Nos está indicando, en primer lugar, que cuando son medidas que son, digamos, que no tienen que ver con una política pública integral, obviamente esto no va a funcionar. Que cuando estamos hablando que se le entregan facultades a instituciones que no han rendido cuentas por sus vínculos con violaciones a derechos humanos, con otras cuestiones que todo el mundo sabe y que han sido señaladas públicamente, entonces obviamente cualquier medida que se aplique con esa institucionalidad no va a funcionar debidamente. Por eso yo insisto, en todas estas recomendaciones, estos informes de organismos internacionales y nacionales que he mencionado, ahí están los elementos torales que debería de asumir el gobierno para poder avanzar en dar pasos significativos en la existencia de una política pública que a mediano y largo plazo pueda resolver la crisis en la que vive el sistema penitenciario desde hace décadas. Y obviamente es necesario también, a la par, algunas medidas de urgencia que tienen que ver con la represión inmediata del delito, pero si este tipo de medidas se toman aisladas, obviamente no van a servir de mucho y vamos a seguir teniendo este tipo de crisis cada vez más. Doctor, es decir, estas medidas de emergencia y esta intervención, ¿usted no la entendería que continuara en manos de la policía o las Fuerzas Armadas? ¿Quién haría esta intervención? O sea, no encuentro quién va a administrar esta crisis o quién la va a solucionar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Pacheco-Teruel, le dice al Estado de Honduras que debe de crear una carrera penitenciaria, es decir, que existan personas especializadas, formadas exclusivamente en el tema penitenciario para poder manejar los centros penales del país. Ahí está esa sentencia que no se ha cumplido en su totalidad y en ese sentido lo que uno esperaría es que ante esta crisis, pues el gobierno de la República asuma con seriedad el cumplimiento de esa sentencia y las recomendaciones que he mencionado, porque ahí está establecido qué es lo que se debe hacer en el tipo de
profesional que debe de administrar el sistema penitenciario en el país. Pero desde su óptica no sería, no contemplaría usted que esto continúe en manos de los militares o de la policía. La historia es clara y ya nos ha demostrado que en manos de estas instituciones no ha funcionado. Y además, otra cosa sería que hubiera en primer lugar, los militares no pueden estar a cargo del sistema penitenciario. Eso está claro porque es anticonstitucional y es contrario a los estándares internacionales y ya lo han dicho en esta sentencia, estas recomendaciones de los diferentes órganos. Pero en el caso de la policía, debería de haber un proceso de depuración, de reestructuración y obviamente de profesionalización de aquellas personas que van a administrar los centros penitenciarios. En este caso sería, doctor Joaquín Mejía Rivera, una depuración del Instituto Nacional Penitenciario que fue creado en 2012. Sí, y de hecho el Instituto Penitenciario nace gracias a la sentencia Pacheco-Teruel, donde ordena la creación de una nueva ley del sistema penitenciario que implica el establecimiento del Instituto Penitenciario. El hecho de lo que pasa en Honduras es que se crean nuevas instituciones, pero que son instituciones que están constituidas o que están conformadas por un funcionariado que no ha sido debidamente capacitado y mucho menos no ha rendido cuentas por actos anteriores. O sea que no es problema de la cárcel, porque he escuchado también a algunos funcionarios decir que va a haber un traslado de cárcel. Unos diputados pidiendo, por ejemplo, que la cárcel de Ilama y Santa Bárbara se traslade a otro lugar, que se habilite unas mega cárcel para delincuentes peligrosos en lugares totalmente despoblados. Es decir, de nada serviría todo eso si al final quienes sigan administrando los centros penales son las instituciones o son las personas que usted acaba de mencionar. Claro, yo creo que uno se puede preguntar fácilmente, en una cárcel de máxima seguridad, ¿quiénes cuidan? ¿Quiénes han estado cuidando o administrando las cárceles? Militares y policías. ¿Y cómo es posible que en las cárceles de máxima seguridad, y quienes han visitado una cárcel saben perfectamente lo difícil que puede ser incluso introducir un papel con una carta, cómo es posible que lleguen o que los internos puedan tener acceso a armas? ¿Cómo es posible? La única explicación, creo yo, que es lógica, significa que obviamente que hay personas funcionarias, ya sean militares o policías, que son las que están permitiendo el acceso de esas armas que luego llegan a manos de estas personas y se generan este tipo de violencia. Porque evidentemente entonces, doctor, lo primero que hay que hacer, o sea, como de inmediato y de emergencia, es desarmar a toda esta gente de estos centros penales y luego impedir que sigan entrando armas. Sí, por eso decía que si bien es cierto que es necesario medidas urgentes, medidas que combatan directamente en este momento el delito o lo que ha generado la crisis, pero si ese tipo de medidas se quedan aisladas sin otro tipo de medidas que tienen que ver con reestructuración, con reforma, con profesionalización, con medidas preventivas, con rendición de cuentas, con depuración, obviamente vamos a seguir teniendo este mismo problema cada cierto tiempo. En un tuit que usted en su cuenta de redes sociales posteó en el transcurso de este día, hizo referencia precisamente al apoyo que podía dar Naciones Unidas en este proceso. Voy a leer a nuestros amables televidentes qué fue lo que dijo exactamente. Dejarse asesorar. Cuando habla usted, por ejemplo, hace referencia en este mensaje a el anuncio de la presidenta Castro de intervenir los centros penales. Usted afirma dejarse asesorar y acompañar en este proceso de intervención por las Naciones Unidas para garantizar que con las medidas de seguridad y penitenciarias que se implementen no se caiga en el populismo penal y de seguridad que ha caracterizado el abordaje de la violencia en el país. ¿Cuál es ese populismo penal y de seguridad, doctor? Bueno, es que ante el miedo que tiene la población o ante la sed de justicia que tiene la población, entonces lo que se limita es a adoptar un enfoque restrictivo de la seguridad ciudadana en el sentido de entenderla únicamente como un problema de seguridad ciudadana y no como un problema multifactorial, es decir, que tiene que ver con cuestiones sociales, económicas, culturales, ambientales, y por eso es que muchos gobiernos lo que hacen es únicamente y de manera exclusiva garantizar una intervención policial, militar, fiscal y judicial, porque eso electoralmente es muy bueno,
pero esto no permite abordar los múltiples factores de desigualdad social, cultural, económica, ambiental y política asociados a la violencia. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que, miren, este tipo de medidas restrictivas, estados de excepción, se vienen aplicando en Honduras desde el año 2003 con el expresidente Ricardo Maduro. Si 20 años después se siguen aplicando, nos está indicando la historia que este tipo de medidas de manera aislada, no estoy diciendo que no sean necesarias, claro que sí, que son necesarias, pero de manera aislada no son suficientes, porque a la par de esas medidas que tienen un enfoque más represivo, tienen que haber otro tipo de medidas, y de hecho el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo dice claramente, que la seguridad ciudadana debe orientarse hacia una estrategia integral que no solo incluya la reducción de los índices criminales, como hemos visto, sino la mejora en la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia, ojo, accesible, ágil, eficaz, y algo muy importante, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de la cohesión social, porque uno de los graves problemas que hay en Honduras es que la cohesión social está rota. Doctor, quiero decirle a nuestros amables televidentes que durante esta Semana Santa que acaba de concluir, el doctor Joaquín Mejía Rivera había sido propuesto por el gobierno de Honduras, por el gobierno de la presidenta Castro, para que fuera el representante, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el 4 de abril pasado, una nota hecha pública por la Cancillería dice lo siguiente: la misión permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos saluda muy atentamente a la honorable presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en ocasión de informar el retiro de la candidatura del gobierno de Honduras del doctor Joaquín A. Mejía Rivera como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue el 4 de abril. Y el 8 de abril, o sea, 4 días después, el 8 de abril, doctor Joaquín Mejía Rivera, y amables televidentes, el 8 de abril, la misma Cancillería dice que Honduras retira esta candidatura del doctor como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la retira debido a que la candidatura fue presentada con poco tiempo de antelación y que ya tenía otras candidaturas de países miembros de la OEA, entre ellas varias que van a reelección, y que entonces no se lograron los apoyos ni los votos necesarios para alcanzar esta importante posición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se decidió retirar la candidatura. Esta situación ya fue informada al doctor Mejía Rivera. La pregunta que le hago, doctor, a usted, la primera nota fue el 4 de abril, cuando retiran su candidatura. ¿Ese mismo día o antes le informaron a usted que iban a retirar su candidatura? No, de hecho, yo me di cuenta por las redes sociales y obviamente, y yo creo que con este último comunicado que sacó Cancillería, y bueno, y también tengo que decir que el canciller de la República me hizo una llamada hace 2 días para explicarme lo que dice ahí en este último comunicado. Sin embargo, yo le planteé a él algo muy importante y que quiero dejarlo claro. Primero que el tema de la Comisión Interamericana es a título personal, no es representación a gobierno, porque en la Comisión Interamericana se actúa con independencia y autonomía. En segundo lugar, que si Honduras realmente quiere reivindicarse, lo que tiene que hacer es crear un mecanismo interno para la selección de candidaturas para este tipo de órganos que no son representación de gobiernos, y que se forme una comisión de alto nivel formada por un representante estatal, una representante de la Oficina de la Alta Comisionada, 2 de organizaciones de derechos humanos de sociedad civil y 1 de cooperación internacional vinculada a derechos humanos, para que convoquen, reciban las candidaturas y le propongan al Estado cuál es la mejor candidatura para este tipo de órganos para evitar este tipo de problemas. Doctor, pero permítame hacerle una pregunta. El retiro de su candidatura como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hizo público a través de este comunicado el 4 de abril. Hay mucha suspicacia y algunos comentarios en función de una opinión que usted virtió en redes sociales sobre el caso Nicaragua, sobre una votación en la cual participó Honduras y Honduras se abstuvo.
En este tweet usted puso lo siguiente, usted comentó lo siguiente, doctor. Otra vez, gobierno hondureño es tibio ante violaciones a derechos humanos cometidas por régimen Ortega Murillo y se abstiene en votación de resolución que prorroga 2 años más el trabajo del grupo de expertos encargado de investigar violaciones de las libertades fundamentales en Nicaragua. Y ahí en la gráfica aparece que Honduras se abstuvo. Y usted calificó esa votación de Honduras o esa abstención de Honduras como una posición tibia. ¿Qué fecha fue esto? Si lo podemos mostrar, por favor. La fecha fue el 4 de abril. Y ese mismo 4 de abril, el gobierno, doctor, retira su candidatura. ¿Lo liga usted a esa opinión? Yo creo que este tipo de cuestiones, sobre todo cuando hay falta de transparencia y claridad en la comunicación, genera este tipo de suspicacias e incluso yo también asumí que tenía que ver con esto y no solo yo, sino que otras personas y no solo con esto, sino que también con tweets anteriores vinculados con el tema de seguridad que yo he planteado. Sin embargo, yo quiero dejar también algo muy claro. Yo agradezco que el gobierno haya publicado ese comunicado aclaratorio. Sin embargo, a mí me hubiera gustado que se aclarara también, por ejemplo, cuáles fueron las razones de la presentación de mi candidatura con tanto, o sea, tarde. ¿Por qué? Porque, como bien lo reconoce el comunicado, mi candidatura es una iniciativa de organizaciones de sociedad civil, tanto a nivel internacional como nacional. Y la propuesta de las organizaciones fue el 23 de agosto de 2022. Entonces la pregunta, cuando ni siquiera habían presentado, otros estados habían presentado candidaturas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó entre el 23 de agosto de 2022 hasta el 3 de marzo del 2023, cuando yo recibí la primera comunicación de un funcionario de Cancillería en relación con mi candidatura? Doctor, le agradezco mucho que ha aceptado conversar esta noche con nosotros. Ha sido un verdadero privilegio contar con su opinión y espero poder seguirlo teniendo aquí como invitado en 30-30. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Es el abogado Joaquín Mejía Rivera, doctor en Derechos Humanos, con estudios avanzados en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, consultor nacional e internacional con innumerables publicaciones. Vamos a un corte comercial en el programa. Tenemos otra opinión sobre este tema sumamente importante. No nos cambie, ya regresamos y los dejo con estas imágenes de lo que pasó ayer sábado y todavía hoy un poco también hoy domingo en las cárceles de máxima seguridad en Honduras. Señores, estamos aquí. Está la gran balancera aquí en el presidio de Támara. Semejante balacera, pueden escuchar cómo está la situación. Pueden escuchar ahí. Lleve chaleco, comandante. Váyase agachado que hay... Les decía al inicio del programa que abril es el mes Del autismo. Abril es el mes del autismo. ¿Por qué estamos de azul hoy? Precisamente porque ese es el color que simboliza el autismo, se compara con el mar, o sea, un día puede estar radiante, soleado, ellos están en paz, de repente el carácter de ellos cambia y entramos a la tempestad. Pero es una tempestad que hay que acompañar, que hay que entender, que hay que tolerar, que hay que tenerle paciencia y que hay que acompañar. Totalmente. Marty Suazo es la presidenta de la Fundación para el Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista en Adultos de Honduras. Y Lorenia López, madre de Luis Fernando Torres López, joven de 23 años, es una persona con autismo. Y también Marty Suazo tiene un hijo de 31 años con autismo. Correcto. ¿Qué es el autismo? Es una condición neurológica. No es una enfermedad. No es una enfermedad, empezando por ahí. Se afectan 3 áreas, que es la comunicación, la conducta y la interacción social. Muy bien. Luis Fernando está aquí, es un joven diagnosticado con autismo. ¿Cómo está Luis? Bien. Bien, muy bien. ¿Hace cuánto está tocando el piano, el teclado? Desde que estaba chiquito. Desde que estaba pequeño. ¿Qué edad más o menos? 7 u 8. 7, 8 años. Sí. Muy bien. ¿Qué está estudiando actualmente, Luis? Actualmente. Sí, ¿qué estudia? Yo estudio diseño gráfico en CADER. Diseño gráfico en CADER. Sí. ¿Y dónde estudió la secundaria? Yo estudié en el Liceo San Juan en bachiller Ciencias y Humanidades
y me gradué en diciembre del año 2016. Muy bien. Ya va a ser diseñador gráfico entonces. Sí, Y además de ejecutar el piano, el teclado, ¿toca algún otro instrumento? sí, la guitarra. La guitarra también. Sí, ¿Tiene preparada una canción para nosotros esta noche? sí. ¿Cómo se llama esa canción? Se llama Mátalas de Alejandro Fernández. ¿Y usted la va a cantar también? Sí, Muy bien. ¿Cómo, y en un momentito, ya la vamos a tocar, cuando yo le avise, ¿cómo y cuándo fue diagnosticado con autismo Luífer? A los 3 años y medio, ¿verdad? Cuando él ya tenía 1 año de vida, no se le veían las típicas conductas de un niño normal, no había una comunicación visual, no hablaba. Mi mamá me decía, hija, pero yo veo que Luis Fernando no reacciona como tus otros hijos. Y bueno, pues me llamó la atención y fui al Seguro Social, allá lo remitieron a un neurólogo, tenía una hiperactividad severa, porque él no estaba quieto nunca, no hablaba, nada. Entonces fue medicado para tranquilizarlo, pero eso le ocasionaba más bien mucha depresión, solo lloraba. Pues estuvo así durante 3 años, lo remitieron al foniatra porque no habló. El foniatra determinó que sus cuerdas vocales estaban perfectamente bien, que su bloqueo era mental. Entonces es ahí donde me lo remitieron a Poautis. En aquel entonces, y ahí él fue diagnosticado con autismo a los 3 años y medio. A los 3 años y Sí. medio de edad. Sí. Y usted me dice que tiene otros hijos. Sí, ¿Él es el único con autismo? sí, es el hijo menor. Es su hijo menor. Sí, sí. ¿En su familia hay casos de personas con autismo? Fíjese que un primo hermano de él, por parte de padre, es autista, tiene problemas de autismo, y por el lado mío, el hijo de una prima de mi madre también padece de autismo. ¿Qué ha significado para usted, en lo personal, como madre, tener a Luífer con autismo? Pues ha sido definitivamente muy difícil, porque imagínese, de 3 hijos, el menor con esta condición, pero definitivamente Dios nos da mucha fortaleza, porque con ellos hay que luchar, hay que ser valientes, sobre todo para enfrentarlos a la sociedad, porque la sociedad a veces es muy cruel, no comprende. Una de las terapias que siempre nos enfatizaba Adolfo, que es un ángel en la vida nuestra y de todos los jóvenes que él ha podido llevar desde hace muchos años, es que no al encierro, hay que sacarlos. Y con esa hiperactividad con que a ellos les caracteriza, es sumamente difícil. Yo a veces decía, ay Dios mío, ¿por qué Luis Fernando no tiene rasgos de un niño especial, como sucede con otras discapacidades, sino que él se ve aparentemente normal? Pero bueno, el reto era ese, sacarlo, porque él salíamos de la casa y era como un animalito enjaulado, que quería correr, romper todo, agarrar todo, tocar todo. Él a veces se nos zafaba porque tenía una fuerza increíble y se tiraba a los carros, por ejemplo. Entonces, cosas duras como esas tuve que enfrentarlas, las enfrentamos todas las madres que tenemos estos hijos, que son unos hijos maravillosos, cosa que a veces la sociedad no lo puede ver. Usted ve el rostro y los ojos, la mirada de estos niños, y va a ver una mirada llena de pureza, de ternura, de amor, pero esas son cosas que no las puede ver otras personas que no tienen esta experiencia de contar con un ángel como estos en la familia. O sea, que evidentemente es una situación que debe ser abordada por la familia. Sí, por la familia. definitivamente Y es ustedes básico. tuvieron, por ejemplo, como familia, una vez diagnosticado él con autismo, Sí. y todos los síntomas y todas las Sí, demostraciones sí. propias del autismo, fueron a donde algún especialista que les dijera a ustedes cómo tenían que, como familia, usted como madre, abordar y darle apoyo a su hijo. Sí. Pues sí, ahí en Apoautis con Adolfo, que ha sido, como le comentaba yo, nuestro ángel, él siempre nos llamaba, teníamos escuelas para papás. Eso, escuelas Sí, para papás con hijos correcto. con autismo. Exactamente, entonces mire, la realidad es que es importante seguir los lineamientos aunque parezca difícil ejecutar lo que él nos sugiere,
hay que hacerlo, porque por ejemplo, muchas mamás de mi época que íbamos con Luis Fernando, hay que llevarlo a la escuela. No importa lo que en la escuela, los retos, pero hay que llevarlos y que Integración estudien. escolar. Y, bueno, es primera vez que entrevisto como este tema. Aquí tengo tantas preguntas. ¿Necesita un niño con autismo, necesita a un centro educativo especial? No, no, porque ellos necesitan aprender las conductas de la sociedad. Necesitan aprender, o sea, ver las conductas de los demás para él poder copiar esas conductas. Y al momento de copiar esas conductas, al momento de enfrentarse a esa sociedad, también se enfrenta a mucha crueldad. Ah, no, definitivamente Luis Fernando fue objeto de bullying y yo lloré y lloré y lloré toda mi vida. Y mi madre me decía, Lorenia, anda, llévalo, no importa. Peor es que lo tengas encerrado en tu casa. ¿Y para qué? ¿Para qué lo vas a tener encerrado? ¿Por qué lloraba? Porque lo maltrataban. Él no se daba cuenta. Como ellos están en sus cosas, él no se daba cuenta, la que sufriera yo. Porque de repente llegaba a mi casa lleno de lodo. O una vez que fue muy cruel, en 4º grado, nunca voy a olvidar esa experiencia, a él le enseñaron a decir que no era hombre ni era mujer. Y lo tenían, lo andaban por el recreo burlándose de él y él no se daba cuenta. Y un día sí se dio cuenta. O sea, quizás él miró que por qué se burlan. No lo había sentido en mucho tiempo, pero en ese momento sí sintió que se burlaban de él. Entonces él empezó a gritar y a patalear y me llamaron de la escuela. Pero imagínense con la realidad en que yo me enfrenté. Entonces, cosas de esas, es bien difícil. Como le digo, la sociedad a veces es muy cruel, pero por eso es importante que conozcan este tipo de condiciones para que se solidaricen. Me decía muchas veces Adolfo, que es nuestro ángel, pues la sociedad a veces es cruel, pero si nosotros no sacamos a nuestros hijos, ¿cómo se va a enterar la sociedad? No, y además, ¿cómo los vamos a sensibilizar si ellos no se enteran? Y quizás, no sé, pero como padres de familia, la primera decisión o que está en discusión en familia o en nuestra mente como padres es no exponer a nuestros hijos a eso y mejor dejarlos en casa para no exponerlos a esa crueldad. Algo que mi mamá... A que ellos no sufran eso. Sí, la protección. Así, exactamente, a protegerlos, exactamente. Pero es al contrario, hay que enfrentar a esa sociedad cruel. ¿Se imagina Luis Fernando con este cuerpo y esta fuerza que tiene encerrado en mi casa? Cuando era un niño, entre mis 3 hijos, mire, mis 3 hijos mayores han sido maravillosos. Sí. Yo soy madre soltera, me separé de mi esposo cuando él era muy pequeño, casualmente 3 años tenía, y entonces a mí me tocó lidiar con él, con mis 3 hijos mayores que también eran unos niños, pero ellos empatizaron tanto con su hermano que han sido un apoyo fundamental para que Luis Fernando esté hoy como esté. Luis Fer, ¿tiene sueño ya? No. ¿No tiene sueño? No. ¿Podemos ir conversando un poquito más? Sí. Antes de Mátalas. Sí, exacto. Muy bien. Algo que es muy importante decir, licenciado Melgar, es de que Luis Fer llega cuando empezamos con el centro de atención en Apoautis, que fue en mayo del 2003. Entonces, los que venimos atrás pasamos otra situación muy difícil. O sea, mi hijo fue diagnosticado a la edad de 2 años, 2 meses con autismo. Al año y medio empezó a cambiar su conducta, pero en aquellos entonces no había internet e igual uno pasó por una tanda de profesionales para poder llegar al diagnóstico y aún así en aquellos tiempos mi hijo tuvo una evaluación temprana, ¿verdad? Pero en el país no había ni siquiera ni resonancia magnética. Entonces, 5 años después nos encontramos un grupo pequeño de padres de familia, ¿verdad? Que estábamos en la misma situación, yendo a los mismos médicos, mismos terapeutas y todo. Y empezamos a ver que en el país no existía nada para autismo. De ahí es donde nace Apoautis, pero ahora estamos trabajando por la adultez, pensando en el presente y en el futuro. ¿Y Luis Fer tiene celular? Sí. ¿Usa celular? Sí. Normal. Sí. Normal. ¿Y tiene Facebook?
No. Eso sí. No, no tiene Facebook. Pero tiene amigos Funtea. Hay un chat de adultos, los que son más funcionales e independientes, que ellos se comunican. No tiene Facebook ni tampoco Instagram. No. No. Lo estamos preparando para eso. Ah, muy bien. Es que Sí. son cosas Sí, que etapas. todos debemos de saber. De hecho, ¿verdad? él trabajó. Él ha tenido la experiencia de trabajar en un centro de salud cercano a mi casa. Un momentito, Sí. que sea Luis Fer. Ok. ¿En qué trabajó Luis Fernando? Trabajé en el Centro de Salud del Bosque. ¿Y qué hacía ahí? Bueno, tuve que anotar pacientes para la consulta, archivar expedientes, llevar los medicamentos a la preclínica y levantar la caja de medicamentos hacia la farmacia. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, más o menos? Desde el 2021 Ajá. empecé en marzo. Bueno, empezaba en febrero, pero como no nos habían avisado, Sí. empezaba hasta marzo. ¿Y le gustó ese trabajo en el centro de salud? Sí, Sí. ¿Y no pensó a raíz de eso estudiar medicina? no, No, tampoco, no fue para tanto. no. ¿Y recuerda alguna enfermera, alguna doctora o enfermero o doctor que fue buena persona con usted? Mis compañeros de trabajo, ¿Qué tal? ¿Qué tal se portaron con usted? bien, Bien. ¿Fueron amistosos? sí. Sí. ¿Y llegaba mucha gente al centro de salud? A veces sí y a veces no. Sí. Y Yo soy muy agradecida Ajá. con los compañeros de trabajo de Luis Fernando. Se quieren. Él todavía está en el chat, ya no trabaja ahí, pero todavía está en el chat. Él les manda, se sabe el cumpleaños de todo el mundo, él los manda a felicitar, les canta. el tema del autismo es, podríamos también decir que se trata de que, por ejemplo, Luífer, que tiene 23 años, evidentemente no tiene la madurez de una persona de 23 años. Así es. Diríamos que tiene la madurez de... 12. Es muy inocente. Muy inocente. Todavía le estamos enseñando a caminar solo en la calle. De hecho, del centro de salud queda como a 7 cuadras de mi casa. Y era toda una organización para que él llegara a mi casa solo. Mi hijo lo llevaba en la mañana. Pero ya al regreso, como mamá queda a la mitad del camino, entonces mi mamá pasaba por donde mi mami y mi mamá lo vigilaba un tramo y yo lo vigilaba desde mi casa para acá porque siempre está el temor. ¿El Pero temor lo de? logró de que No conocen la maldad. no cruce la calle o que algún extraño, no sé, No le distinguen haga el peligro sí, las personas correcto. con autismo. Sí. No distinguen el peligro. Es correcto. Hay mucha Y por lo tanto hay inocencia. mucha inocencia. Y la inseguridad que impera en el No, país. claro, Ajá, claro, sí. claro. ¿Toma medicamentos? Porque usted decía que al inicio, cuando se le Sí. diagnosticaron, le indicaron medicamentos, pero eso le generó una depresión a él. Así es, pero no. ¿Dejó de tomarlos? Sí, inmediatamente que fue diagnosticado y comenzó su tratamiento, me dice Adolfo, suspendido todo medicamento porque a él le vamos a tratar su hiperactividad con el ejercicio, con actividades al aire libre. Y así fue la natación y correr en la pista de Fenomenal. atletismo le ayudó muchísimo a bajar su hiperactividad, así que era increíble. Antes, él ya le hubiera dado vuelta a todo esto. Mírenlo, está quietecito. Pero ha sido un trabajo de Sí. toda Años. una vida. Sí, Sí. sí. Así es. Quiero leer un par de comentarios, si es tan amable que los veamos y compartirlos aquí con nuestros invitados también esta noche. Buenas noches, Funtea es una familia que apoya a nuestros adultos con trastornos. Con trastorno del espectro autista. Gracias, compañeras, por el esfuerzo y compromiso 24/7. Bravo, Luífer, estamos orgullosos de tus logros. Muy bien. Qué buen programa. Mi admiración y respeto para esas mamás azules. Muy bien. Azules porque es el color Del autismo. del autismo. ¿Cuáles son las dificultades más importantes que enfrenta Luífer? A veces no comprende como el entorno. Por ejemplo, a él es muy perfeccionista. Entonces, de repente, ahorita que solamente está ellos tienen que estar ocupados todo el tiempo, porque si no, el mejor entretenimiento es el celular. Y no se trata de que ellos estén sumergidos en algo, entonces tienen que tener muchísimas actividades. Y como recomendación, él debió aprender a hacer todas las labores de la casa. Entonces, como él es tan perfeccionista, de repente
lo acompaño a lavar trastes, lo hacemos juntos, arreglamos la casa juntos, de repente bañamos el perro juntos. Y cuando yo le digo, amor, mire que aquí quedó jaboncito en el plato, se molesta, porque a él le gusta hacer todo perfecto y no le gusta que le llamen la atención. Entonces, a veces él se siente mal, entra como en crisis cuando las cosas no salen bien. ¿Y Luisfer practica algún deporte? Pues le gusta correr mucho y le gusta el ejercicio, la natación, le gusta. A 7 años para aprender a nadar, porque al comienzo era una batalla, se tiraba a la piscina, acompañado, ¿verdad?, con los terapeutas a la piscina, y no, era una cosa pero horrible. Mi segundo hijo lo acompañó desde siempre en todas sus terapias, y era muy complicado, pero después de 7 años aprendió a querer el agua y a nadar. ¿Y el autismo es una condición que es para toda la vida? Toda la vida, y no tienen límite de vida. Y hay que explicar que, o sea, hay una gran gama dentro del espectro autista. Yo quisiera hacer el mensaje, ¿verdad?, que por ejemplo, un diagnóstico, un grado 1, por ejemplo, como Luisfer, cuando la familia se compromete en la terapia y se arma un equipo multidisciplinario, podemos ver resultados como Luis Fernando. Pero también dentro del autismo tenemos grados moderados y grados severos, que normalmente creo yo que ese es el que más estigma le tiene la población. Momentito, en el caso de Luisfer es grado 1. Correcto. Que diríamos que es el grado con Leve. autismo leve. Sí. Grado 2 moderado y 3 severo. Severo. O sea que todas esas condiciones a lo que usted ha hecho referencia, que ha descrito de la vida de Luisfer y lo que ha pasado en la vida de la familia también, imagínese si fuera un grado 2 o un grado 3. Sí. Mi hijo es grado 3. Mi hijo es grado 3 y nos encontramos en una sociedad en la que no había absolutamente nada para el autismo. ¿Por qué no trajo a su hijo? Porque mi hijo no hubiera aguantado el tiempo que Luis Fernando hubiera estado en el estudio, pero yo le compartí a la licenciada Dorina parte de los logros que tengo con él. Me siento muy orgullosa de ser la madre de Marcos Diógenes, me ha ayudado a ser mejor persona. Y para una madre o un padre que tiene un hijo o hija con un grado moderado o severo de autismo, un logro como por decirle botar la basura es un trabajo que la gente no tiene ni idea de poder llegar a ese proceso. Por eso yo les compartí el video de mi hijo para que pudieran ver, a pesar de que él es grado 3, todo el trabajo que se ha hecho detrás de él. O sea que lo que usted ha indicado, en el caso de Luisfer, o sea, se multiplica cuánto más en el caso de su hijo, de Marcos Diógenes. Mi hijo es no verbal. Mi hijo es no verbal, por ejemplo, él solamente señaliza, asocia. Aquí pero tenemos una foto. Eso es un video, ¿verdad? Sí, ese es un videíto corto. ¿Podemos mostrarlo, por favor? No. Cierra la tapa, presiona y es la tortilla más deliciosa de...
cómo es impresionante, ¿verdad? Es decir, pero lo que estaba pensando mientras miraba el video de Marcos Diógenes, es un joven de 31 años de edad. Correcto. ¿Cómo para cualquier persona, para un joven, botar la basura, ir de compras al supermercado, etcétera, es algo tan rutinario, a veces hasta despreciable, pero se vuelve tan importante en el caso de Marcos Diógenes, ¿verdad? La verdad es que O de Luífer, una persona en esta condición. la educación en las personas con autismo es en base a la funcionalidad y la independencia. Creo que cuando un padre está pasando el proceso de aceptación sobre el diagnóstico, uno quiere, ¿verdad?, de que aprendan los colores, las letras, los números, etcétera, y todo. No significa que hay muchos de ellos que no lo puedan lograr, porque sí lo logran. Pero, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que él era no verbal, él estuvo con una integración escolar en una escuela regular, tuvo una adaptación, iba a Poautis, aprendió a nadar en un año, ¿verdad? Y lo importante es enseñarle estas tareas de la casa, independientemente de que él es no verbal. Sí, lo que decía doña Lorenia, hay que mantenerlos activos porque son hiperactivos. Así es. ¿Y duermen? ¿Duermen poco, mucho, más o menos? Luis Fernando, hasta que comenzó la pandemia, él no necesitaba medicamento para dormir, pero a raíz de la pandemia, el encierro experimentó una regresión increíble. Mi pobre hijo, mi otro hijo que comparte en la habitación, no lo dejaba dormir, una cosa terrible, porque de repente caminando por toda la casa, totalmente oscura, 2, 3 de la mañana, entonces a partir el de ahí, encierro los afecta. complicó, No, los ese encierro de la afecta, pandemia lo complicó. Definitivamente. Imagínese que, vaya, las personas con autismo necesitan interactuar socialmente, ¿verdad? Y de repente llega la pandemia y no, ya no de la mano, ya no de beso, ya no, nada. Ni O sea, salir, les ni rompimos el esquema totalmente. Algunos comentarios, no sé si habrá preguntas. Excelentes madres, y usted, licenciado Melgar, con ese gran programa 3030, qué bueno, muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos en cabina, estamos orgullosos, gracias a él somos la familia que hoy somos, saludos. Qué buen programa y qué bonito explican, muy bueno, gracias. Excelente, muchas felicidades por apoyar y dar a conocer sobre el autismo. Un orgullo, Luis Fernando. Muy bien. Hola, mi hijo tiene autismo, casualmente se llama Luis Fernando, pero sé que es un campeón, así como el joven que está en el estudio, saldrá adelante. Soy de Choluteca y aquí todas las terapias las hacemos por nuestros propios medios. Espero que algún día el gobierno pueda ver esta necesidad de muchos padres que lidiamos con esto día a día. Ánimo, esas madres que sigamos adelante. Dios da hijos especiales. Momentito, venga para atrás. La anterior. Ánimo, esas madres que sigamos, esas madres que sigamos adelante. Dios da hijos especiales a padres especiales, definitivamente. Buenas noches, excelente programa, interesante historia de vida. La sociedad debe tener un cambio de sensibilización ante los muchachos como ellos. Felicidades. Felicitaciones, excelente programa, muy instructivo y revelador, los problemas familiares con un autista. Buenas noches, ¿cómo podemos pertenecer a esta fundación? Mi hijo tiene autismo grado 1 y tiene casi 18 años. Buenas noches, un programa muy interesante con respecto a la inclusión de niños. Esta condición, lastimosamente, las escuelas no están capacitadas para poder atenderlos como una persona más, ya que saber cómo las madres dicen algo pueden detonar su malestar y los adultos somos las personas más crueles, ya que representan solo un problema y no se dan cuenta que la inteligencia de ellos es muy alta. Buenas noches. Excelente programa de concienciación. Deben hacer más programas como este para que la población comprenda esta condición y apoye a las familias, que tenemos un ángel de estos en nuestras familias. Muy bien. Por ejemplo, habían algunos comentarios ahí en cómo recibir el apoyo de parte de la fundación que usted preside. Bueno, queremos mencionar que somos una fundación nueva. Aceptamos casos de 18 años en adelante, la adultez. La verdad, todo el mundo puede formar parte. Yo siempre he dicho que Honduras, mientras tenga más conciencia social, mejor estaría la situación de nuestro país. Si alguien está jubilado, si alguien quiere donar en especie, si alguien quiere dar de su tiempo de acuerdo a su profesión, a su experiencia, estamos abiertos. No necesariamente tenemos que ser padres o familiares de una persona adulta con autismo. Pueden abocarse a nosotros, a nuestras redes sociales como Funtea en Facebook, Funtea con N al final en Instagram. Y también, bueno, ponemos a la orden nuestro teléfono, porque es importante mencionar, licenciado Melgar,
Como Funtea, nosotros todavía no tenemos sede y centro de atención. Así que si hay padres de familia que tienen hijos adultos con autismo, a los que le estamos llamando es a trabajar para poder llegar a los 2 proyectos que Funtea quiere lograr. Muy bien. ¿Logran tener alguna autonomía, independencia o hay una dependencia para siempre? Yo diría que sí, porque él es funcional, pero siempre espera la instrucción. Amor, vamos a hacer aquí, hijo, vamos a hacer allá, porque si no, él se sumerge en su celular o en su computadora. Entonces, sí tienen algún tipo de dependencia. De dependencia. Sí, Muy sí. bien. ¿Estamos listos con Mátalas? ¿Luifer? Sí, estamos listos. Pero un momentito, ¿quién le enseñó a tocar el teclado, el órgano? ¿Quién? Mi mamá me envió un link de cómo se toca el teclado, una Es un canción. don. Pero un momentito, o sea, ¿no fue a alguna escuela a recibir clases? No. Igual la guitarra, solo. Hay algunos de ellos que traen esos talentos ¿Solito escondidos. aprendió usted, Luifer? Solo Sí. escuchar. Sí. ¿Solo escuchando y tocando el Bien, teclado? Sí. Ajá. Sí. Pero desde niño, usted decía que hace Sí, desde 7, 8 años. Me decía un buen ¿Usted le compró ese amigo, teclado? Sí, un buen amigo músico me decía, la música es importante para todos, en especial para los jóvenes autistas. Póngalo a escuchar música clásica. Entonces otra amiga Ese es un... Así. Un don. Y Él en creció haciendo tareas con música clásica porque lo calmaba muchísimo. Mm. Y cuesta mucho hacer tareas con ellos porque 1000 veces más que con un joven, Claro. ¿verdad? Sí, Normal. cuesta con un joven. Sí. Entonces, no, mire, le compremos este teclado. De hecho, mis hijos son músicos, todos les gusta la guitarra, pero él aprendió solo, no quiso que mi otro hijo le enseñara, él solito. Buscaba mejor videos en YouTube y aprendió solo, igual bien. con el teclado. Muy bien, excelente. Sí. Bueno, pues vamos a hacer un corte comercial para que Luifer ya está listo, pero nosotros queremos que usted se aliste también para que escuchemos la intervención que tiene esta noche para todos ustedes. Luis Fernando, ¿verdad? Sí. Luis Fernando Torres López, Sí. de 23 años de edad. ¿Estamos listos? Bueno, Ya venimos. Ok. Ya regresamos. Bueno, ¿estamos listos, Luifer? sí, ¿Cuántos años tiene usted? 23. ¿En qué año nació usted? El 13 de junio del 1999. Va a cumplir 24 años el 13 de junio. Sí, Ya cerquita. Sí. ¿Cuántos meses nos hacen falta? mayo, Y junio. Y junio, los 13 días de junio. O sea, Ajá. ya cerquita. ¿Y cómo le gustaría celebrar su cumpleaños? Pues con la comida y el pastel. Muy bien. ¿Y pastel de qué le gusta? ¿Cómo le gustaría ese pastel? Me gustaría el cheesecake. Ah, el cheesecake, le gusta el cheesecake. Yo le voy a llevar ese cheesecake. Ok. El 13 de junio. Bueno. ¿Le parece? Para Sí. que celebremos ahí juntos. Ajá. ¿Estamos? Sí, Vaya pues. Muy bien. Mátalas, sí. de Alejandro Fernández. Así es, correcto. ¿Usted de Vicente o Alejandro Fernández? Alejandro Fernández. Muy bien. De México, Alejandro Sí. Fernández. La va a cantar Luifer. Sí. Adelante. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles.
mátalas con una serenata. Sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de tus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falle, que no hay una mujer en 30-30 que pueda resistirse a los detalles. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Eso! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y tiene novia? No, soy soltero. ¿Pero le gustaría tener novio en algún momento? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo le gustaría que fuera la muchacha? Guapa, Ajá, hermosa, sí. ¿Rubia o trigueñita? trigueñita. Trigueñita, muy bien, excelente. Y le va a seguir aprendiendo más canciones para que usted se las cante a ella. Así es. Muy bien, excelente. Gracias. Bueno, gracias Luis Fernando. Gracias a su madre, a su admirada madre, Lorenia López, madre de Luis Fernando Torres López, 23 años de edad. Gracias a Marti Suazo, que es la presidenta de la Fundación para el Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista en Adultos de Honduras. Mucha gente está preguntando por el teléfono. 9996-2427. Un momentito, 9996 2427. 2427. Me lo apuntan en pantalla, por favor. 9996-2427 para la Fundación. ¿Algunos comentarios? Buenas noches por su programa y le felicito por tocar ese tema que en gran parte de la sociedad no le toma interés. Felicitar a la madre del muchacho y a la otra persona que hacen una excelente labor y tienen mucha sensibilidad humana. Que Dios les bendiga y éxito. Muchas gracias, don Orlando Ávila. Muy bien, excelente. Bueno, aplausos para Luifer. Yo tengo una hermana con una condición especial, síndrome Down. Ellos son full amor, el apoyo de la familia es fundamental, es sorprendente lo que son capaces y son súper inocentes. Son muy sociables, a ellos les afecta mucho estar encerrados. En efecto, así lo comentaba su madre. Gracias, licenciado Edgardo, por ese programa que concientiza a la sociedad y dar apoyo a nuestra organización Funtea. Soy madre de un joven autista grado 1 de alto desempeño y él ha sufrido mucho rechazo, lo que limita su desarrollo y potencial. Cuando hay acompañamiento, ellos desarrollan sus potenciales, son muy inteligentes y de memoria fotográfica. Yo he salido adelante con la fe puesta solo en mi buen Dios. Felicito a Funtea porque la niñez es un suspiro, la vida adulta es más larga, complicada y con mayores retos. Bravo, Luifer. Gracias, Lorenia, su madre. Excelente programa. Felicito a las madres invitadas y a usted. Muy bien. Muchas gracias por las felicitaciones. Excelente programa, un tema súper actual y de interés educativo. Así es, así es. Qué bueno que apoyan estas causas. Tengo una amiga que tiene su angelita y la verdad es que Dios es bueno y todos debemos tener empatía con estas situaciones. Muy bien. Bueno, despedimos este segmento porque tenemos un par de conexiones todavía y ya estamos cortos de tiempo. Sí. Muchas gracias de nuevo. Un mensaje de su parte, por favor. Bueno, yo solo resta decir que todos los que tengamos estos ángeles en nuestro hogar, que sigan adelante, que sean fuertes, que sean valientes, que confíen en Dios en primer lugar, porque sin Él no se puede nada, y que el apoyo de la familia es realmente fundamental. Así es, así Sí. es. Doña Lorenia López y ahora Marti Suazo. Yo le solicito a la sociedad hondureña de que tengan empatía, tolerancia, respeto, aceptación e inclusión. La verdad, ellos tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y antes de juzgar, es mejor acercarse a preguntar y concientizarse acerca del tema, ¿verdad? Porque nadie sabe en qué momento le puede tocar un reto así. Así es. Bueno, yo me despido de Luifer. Gracias, Luifer, por haber venido al programa. Gracias. Excelente, muy amable, muy Lore, amable. ¿Qué Lore, quisiera decirle a pásale. nuestros amables televidentes, Luifer, hoy que lo están viendo aquí en el programa, allá? ¿Qué les digo? Sí, ¿qué mensaje quisiera dejarles?
que yo soy una persona muy especial. Muy bien, ¿qué más? Bueno, lo que me gusta es asear la casa, tocar teclado, tocar guitarra, me gusta hacer ejercicio. Eso. Sí. ¿Y a los jóvenes qué le gustaría decir? A los jóvenes así de 23 años como usted. Que ustedes son muy especiales, que ustedes me apoyan. Todo eso. Muy bien. Y que se porten bien con sus papás. Sí. Y que se porten muy bien con sus papás. Y que estudien mucho. Y que estudien mucho. Muy bien, gracias, Luis Fer. Entreguen Muy bien. este obsequio al licenciado. Bye. Ah, ve. ¿Y esto? Amor, la medalla, póngasela. Ah, esa Póngasela. medalla. Gracias. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. ¿Qué dígale. dice aquí? Léalo, por Gracias. favor. Funtea agradece tu apoyo. Una luz para los adultos con TEA. Muy bien, muchas gracias. ¿Y la gorra? Dice. Nuestra Fontea. gorra, Muy Funtea. bien, excelente. Y otro pequeño detalle No, de parte de Rocha. todos los adultos con autismo, sus padres. Agradecemos infinitamente este espacio. No tiene idea lo importante que es para No, muy nosotros bien. y sabemos que estamos llegando a muchas Muy bien. personas hoy. Sí. Gracias, Luis Fer. Gracias. ¿De qué? Gracias, normal, Bueno, Luis Fer. Y gracias a gracias. Marti. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos en el programa. Adiós, Luis Fer. Porteje bien. Muy bien. Ay, Dios mío. Padres de familia, estamos ahora en San Pedro Sula, con padres de familia que se están organizando ahí en San Pedro Sula y pretende tener esta organización, extenderla a nivel nacional, con el fin de defender los derechos de ellos como padres y de sus hijos en edad escolar, ya sea en educación, en centros educativos públicos o privados, ante la ley que se aprobó en el Congreso Nacional que permite la educación sexual en centros educativos públicos y privados. Hay un pequeño grupo ahí, pero ya están organizados, van a dar un mensaje aquí esta noche aquí en el programa. Nos han solicitado este espacio porque quieren tener esta organización, no solo en San Pedro Sula, sino que a nivel nacional. Van a hacer uso de la palabra don Eduardo Torres, don Gustavo Rivera y don Germán Ponce. Don Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Muchas gracias por el espacio. Nosotros somos padres de familia preocupados por la educación de nuestros hijos y aprovechamos este espacio para hacer un llamado a todos los padres de familia para que nos unamos a esta causa tan importante donde nosotros como padres hagamos valer nuestro derecho de educación a nuestros hijos. Esta ley de educación sexual que acaban de aprobar es una ley que no fue consensuada con nosotros los padres de familia y nosotros somos los primeros educadores en nuestra familia. Lo dice nuestra Constitución, la Constitución nos avala y nuestro derecho que exigimos es de que se derogue esta ley porque no es una ley consensuada. Y como padres de familia estamos como padres de familia estamos llamando a nuestras autoridades para que realmente se derogue esta ley y hagamos prevalecer este derecho que nosotros tenemos. También un llamado a todos los padres de familia para que se unan a este movimiento que hemos ido formando los padres de familia para exigir la derogación de esta ley. Muy bien, muchas gracias, don Eduardo Torres. Escuchamos ahora a don Gustavo Rivera. Perdón, ¿me salté a alguien? ¿La señora va a hablar? ¿Sí? Hola, yo soy Mónica y hoy vengo junto con María José en representación de muchas mamás de familia que estamos realmente preocupados y queremos ofrecerles las mejores oportunidades a nuestros hijos y sentimos que esta ley puede traer muchísimos problemas a esa identidad que nosotros queremos darles a nuestros hijos llenos de valor. Y ahorita Germán nos va a contar un poquito más sobre las problemáticas que se están viendo ya en otros países, porque tal vez muchas personas pueden decir, bueno, no, pero no es tan grave o no es algo tan preocupante, pero
tenemos muchos ejemplos de países donde ya se han visto situaciones muy complicadas, incluso países que se han retractado por decisiones que han tomado, y eso es lo que queremos evitar para nuestros hijos. No queremos que a nuestros hijos a una temprana edad les pregunten sobre sexualidad, si ya tuvieron relaciones sexuales. Tengo 3 hijos y me rehúso a que en la escuela puedan adoctrinarles con cosas que no van acorde a mis creencias. Así que queremos invitarles también a que puedan visitar la página de Facebook. Este movimiento es relativamente nuevo, tenemos 2 semanas más o menos, y es por nuestros hijos. Así que nos pueden buscar, y también les invitamos a que puedan denunciar si ven algo extraño, hablen con sus hijos y escríbanos para poder hacer la denuncia y poder unirnos como padres por nuestros hijos. Muy bien, muchas gracias, señora Mónica. Don Gustavo Rivera. Buenas noches, Edgardo. Va a hablar Germán primero. Ah, muy bien, perfecto. Don Germán Ponce. Bueno, muy buenas noches. Gracias por el espacio. Yo quisiera realmente tal vez poder mencionar algunas cosas que están pasando en algunos países que ya nos llevan ventaja en todo este movimiento, ¿verdad? Yo creo que quiero invitar a los papás a que investiguen un poquito qué hay detrás de todo esto. Esto es importante. Ver ya en Sudamérica, en Europa, en Canadá, casos de leyes donde se aprueba para que niños desde los 12 hasta los 16 años, ¿verdad?, ya puedan tener un cambio en operaciones, ¿verdad?, no reversibles, ojo con esto, no reversibles para su cambio de sexualidad. Yo creo que hay que ser un poquito conscientes en esto, porque a esa edad es la adolescencia, ¿verdad? Estamos en plena etapa de preguntas y muy pocas respuestas. Imagínense a alguien que vaya a tomar una decisión así, con todo el apoyo, ¿verdad?, de todo este movimiento, sin ningún tipo de autoridad de los padres. Yo creo que nosotros somos la primera línea de defensa, el primer filtro para nuestros hijos, para nuestra familia. Yo creo que todo esto adultera un poquito y respeta nuestros derechos. Basta con ver algunos resultados. Por ejemplo, Suecia ya tuvo, como decía mi esposa, tuvo que decir que basta esto porque se le salió de control. Una vez comenzamos con tratamientos hormonales y operaciones, esto es dañino para el mismo cuerpo humano. Yo, como padre de 3 hijos y que amo la familia, yo creo que deberíamos de concentrarnos en poder fortalecer, sanar el concepto de familia. Y también, obviamente, hablar de una verdadera inclusión como la que hace poco estuvimos viendo, ¿verdad? Yo creo que esa es la inclusión que deberíamos de ver. Así que, bueno, yo creo que debemos de unirnos un poquito más, y yo invito a los papás a investigar qué está pasando en otros lugares del mundo. ¿Por qué tanto auge para un país que realmente tiene otras necesidades de primera mano? Otras necesidades de primera mano, más que desperdiciar tiempo y presupuesto en estas cosas. Así que como papá me paro firme para poder estar, y seguramente un montón de padres conmigo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, don Germán. Don Gustavo. Buenas noches, estimada teleaudiencia. Un placer para nosotros estar aquí. Gracias por la oportunidad, Edgardo. Esto es un llamado a todos los padres de familia en general, sin distinción de color, raza, religión, todos los que no estamos de acuerdo con este nuevo sistema que pretenden implementar en nuestras escuelas. Por favor, comunicarse con todos nosotros. El canal va a compartir con ustedes la página web, el correo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas las redes sociales. Estamos muy claridad de parte de las autoridades al momento de expresar claramente qué es lo que quieren transmitirle a nuestros hijos. Y más preocupados cuando aprobaron una ley sin preguntarnos. Las personas con las que consensuaron son personas que no están en la capacidad para poder dar una opinión sobre qué tipo de educación debe o no debe recibir un menor. Y en primer lugar, y en segundo, la misma, como lo mencionó Eduardo, la Constitución en su artículo 152 nos nombra a nosotros los padres como los que tenemos el derecho preferente sobre la educación de nuestros hijos. No solo la Constitución, tratados internacionales, Código de la Niñez y de la Adolescencia, el Código de Familia. Busque donde usted quiera
y ahí vamos a encontrar artículos, derechos, deberes que tenemos nosotros como padres para con nuestros hijos. Muy bien. Y ojo, no solo los padres. De hecho, la ley manda a que todos en general, velemos porque la dignidad, los deberes y los derechos de los menores se cumplan. El Estado no está por encima de la patria potestad que tenemos nosotros los padres. Entonces, por favor, estén pendientes. Se han recibido denuncias, no solo de San Pedro Sula, Intibucá, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Tegucigalpa, de varias ciudades del país, en donde están denunciando que sus hijos han sido objeto de unas pruebas donde a niños de 6º grado les estaban haciendo preguntas sobre si ya habían tenido relaciones sexuales, sobre qué pensaban sobre tener relaciones sexuales sin compromiso, sin amor, sin tener una pareja fija, sobre cuestiones de anticonceptivos, preservativos. Son niños y esos temas nos corresponden a nosotros. Entonces, como padres de familia, como grupo, el cual se llama Por Nuestros Hijos, les pedimos a las autoridades competentes que por favor deroguen inmediatamente esa ley y les proponemos que trabajemos juntos en la creación de una ley que venga a fortalecer la familia, que es lo que en realidad nosotros necesitamos. Ellos aducen de que es para bajar la incidencia de embarazos en adolescentes, y etcétera, etcétera. Queremos bajar eso, no es dándole un preservativo a un menor de edad, no es dándole un anticonceptivo a un menor de edad que lo vamos a lograr. Deroguemos esa ley y sentémonos todos nosotros, los padres de familia, con las autoridades correspondientes, con los diputados que en realidad están comprometidos con la niñez, con la juventud, que son el futuro de nuestro país, y creamos una ley donde podamos fortalecer a la familia, donde podemos aportar todos y cada uno de nosotros para el crecimiento de nuestros hijos. Muy bien. Muchas gracias, don Gustavo. Muchas gracias, don Eduardo, señora Mónica, don Germán Ponce, por su mensaje esta noche aquí en el programa. Son padres de familia que se están organizando en San Pedro Sula y a nivel nacional con el fin de defender los derechos de ellos como padres y de sus hijos ante la ley aprobada en el Congreso Nacional que permite la educación sexual en centros educativos públicos y privados. Muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.